Atención, OMS declara que hay riesgo de pandemia mundial de coronavirus. El riesgo de una pandemia mundial de coronavirus se ha vuelto más real en el transcurso de los últimos días. Los casos que se multiplicaron en Italia y que parecen expandirse a otros países lejanos a China encendieron la alerta. Ya está confirmado el primer caso latinoamericano en Brasil y España tiene también sus confirmaciones en territorio. Italia ha sido el punto de quiebre para la posibilidad de entender esta infección como un problema mundial, y no solo una epidemia china. En este país europeo ya hay más de 400 pacientes diagnosticados con el virus y 26 que han fallecido. Las muertes por coronavirus en Italia suceden en individuos longevos o con patologías crónicas que ya los están afectando previamente. Estas condiciones de salud deficientes explican la letalidad de la infección en sus cuerpos. De todas maneras, las autoridades italianas saben que la expansión del virus es real. La tasa de letalidad es baja en comparación con la que presentó en China, su lugar de origen. Mientras en Wuhan falleció el 4% de los infectados, fuera de allí, han muerto menos del 1% de los afectados. ¿Hay una pandemia mundial por coronavirus? La discusión para declarar una pandemia mundial por coronavirus tiene que ver más con los alcances del término que con la situación real. Los especialistas en infectología y epidemiología saben que no es lo mismo una epidemia que una pandemia, y que la repercusión en el público general también varía. Se habla de pandemias cuando varios países son afectados por una infección que tiene el mismo origen, y la multiplicación de los casos sigue un patrón creciente. Es decir que, aunque empezando en una ciudad, por ejemplo, los infectados son cada vez más de manera exponencial, pero en distintos puntos del globo al mismo tiempo. Lo que desorienta a la OMS es que el coronavirus no está cumpliendo con este criterio. Este es otro criterio que implica la declaración de pandemia: conocer los nexos de contagio entre unos y otros grupos poblacionales. De ese modo, se puede relacionar el brote mundial con un microorganismo específico. ¿Qué sabemos del coronavirus? Para establecer una pandemia mundial de coronavirus oficialmente, hay que entender primero al virus que lleva adelante las infecciones. Esa también es una condición que ponen las autoridades para declarar pandemias: que se conozca el método de transmisión fehacientemente. En realidad, aunque ahora se hable mucho del coronavirus como de un solo tipo de microorganismo, son una familia. Los coronavirus pueden originar patologías diversas que van desde un resfriado hasta cuadros gripales severos. El mundo se ha enfrentado a 3 brotes grandes de coronavirus. El último es el que ha comenzado a fines de 2019 en Wuhan, China, y que continúa hasta ahora. Se inició como transmisión desde animales hacia los humanos, pero luego se confirmó el contagio interhumano. El 7 de enero de 2020, los científicos identificaron al virus y le pusieron el nombre de 2019 nCoV. Ahora ha cambiado de denominación, pasando a ser COVID-19. En este brote de coronavirus actual, los síntomas oscilan entre los de una gripe y una neumonía. Hay dudas sobre el momento en que un infectado contagia, ya que se descubrió que el 20% de los pacientes asintomáticos transmite la enfermedad. Hay dudas también sobre el período de incubación, que se calcula en 2 semanas.
la situación en el resto del mundo. China, sitio de origen del coronavirus, ya se encuentra en fase de retroceso de las infecciones y contagios. Según lo confirman desde sus entidades de salud, los casos actuales confirmados son 78.497, contabilizando 2.744 muertos. La tasa de letalidad ha ido en descenso en las últimas jornadas, por lo que los especialistas consideran que el brote ha iniciado su control definitivo allí. La posible pandemia mundial de coronavirus ya ha desatado fuertes medidas en Italia, primeramente, y luego en los demás países. Allí hay declarada una emergencia en las zonas geográficas afectadas que limita la entrada y salida de personas en 11 ciudades. Estados más lejanos también actualizaron sus medidas para dar respuesta. Se impusieron controles de temperatura en las rutas y en los aeropuertos. La OMS permanece cauta en sus declaraciones, pero postulan que todo lo sospechoso debe tratarse como tal, tomando las precauciones que sean necesarias. El alerta implica considerar que el riesgo está allí constantemente, y que un paciente con síntomas y antecedente de viaje a un lugar con coronavirus debe aislarse. España dispuso primeramente el aislamiento de ciertos individuos sospechosos. Al momento, España ha confirmado 16 contagiados de coronavirus, de los cuales 2 no tienen nexo confirmado con una localidad previamente infectada. Esto conlleva la necesidad de investigar por qué existe esta variedad autóctona del virus. Por otro lado, en Brasil se ha confirmado el primer caso latinoamericano de infección. Se trata de un varón de más de 60 años que estuvo en Italia hasta hace unos pocos días. Brasil lleva 59 casos descartados y mantiene 20 bajo observación y aislamiento. Las medidas de higiene siguen siendo las mismas que se emplean para las épocas gripales. Se recomienda fervientemente lavado de manos, la cobertura de la boca y nariz para toser o estornudar, y el autoaislamiento de las personas con síntomas de resfrío o fiebre. Las reuniones que implican mucha gente junta en el mismo lugar se están suspendiendo sistemáticamente. El tradicional Carnaval de Venecia adelantó su cierre y se prohíben aglomeraciones en sitios como los cines o las escuelas. Es fundamental que si tienes síntomas consultes, y más aún si tienes un nexo con alguna zona geográfica donde haya infectados. Del mismo modo, aunque la posibilidad de contagiarte te resulte lejana, no debes descuidar las medidas habituales de lavado de manos e higiene de los utensilios de uso diario.